Bueno, pues después de una plática tan interesante, vamos a hablar un poquito, complementarla realmente, que es la segunda parte de esto, y es donde, cómo afectan las dioxinas, que vamos a ver que las dioxinas, la contaminación a la salud, y es algo que vemos en las noticias, en las pláticas, en los centros de reunión, y todos estamos preocupados, ¿no?, por esta contaminación mundial, este exceso, uso y abuso de productos, tanto de solventes, de insecticidas, de productos eléctricos, de productos de combustión, de gasolinas, etcétera, y cómo nos afectan con metales pesados y cómo afectan a la salud. Afectan desde muchos niveles, como vieron ahorita. Yo voy a enfocar un poquito a cómo afectan a la salud reproductiva en la mujer, en con qué pueden producir en la mujer. Tratar de abarcar todo es muy complejo, pero nada más para darnos una idea de dónde estamos y qué es lo que puede suceder con estas cuestiones y más o menos qué podemos hacer. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son qué son los tóxicos ambientales o toxinas? Son diferentes químicos que pueden alterar órganos reproductivos como son ovario, útero, mama, cerebro, cuando estos son expuestos durante el periodo de embriogénesis, pubertad, vida reproductiva y aún en la menopausia. Es que en cualquier momento cualquiera de ellos pueden producir alteración en el ser humano, en la mujer, y puede ser en cualquier momento de la vida la exposición, la que sigue. Sin embargo, tiene algunas características como el tiempo e intensidad de la exposición. Todos estamos expuestos a los agentes químicos, pero hay quien esté más expuesto por mayor tiempo o a una mayor intensidad, si están cerca de una fábrica, si la limpieza de un consultorio se hace con ciertos químicos, si las amalgamas, como decía, el plomo, o si estamos cerca de unos rayos X, o si vivimos al lado de una gasolinera, o si cuestiones de esas, estamos expuestos a diferente, por mayor tiempo y mayor intensidad a este tipo de químicos. También depende de la susceptibilidad de los tejidos, del receptor. Cada quien de nosotros tenemos, como decíamos, cada quien tiene un intestino distinto, un sistema inmunológico distinto, una respuesta a los estímulos distinta, y esto está dado por en diferentes etapas. Durante el desarrollo embrionario es menor, fetal o después durante el adolescente tenemos diferentes sistemas de defensa. El sistema de defensa desde que nacimos va cambiando según las necesidades, y esto pues también depende en qué momento sea la exposición, las causas que puede dar. Y actualmente, como platicaba, cada vez tenemos más importancia en la alimentación de la mamá durante el embarazo, a qué está expuesta, qué es lo que está llevando y qué puede representar en el recién nacido, no inmediatamente, sino durante su infancia, durante su adolescencia, durante su vida, durante su adultez, el desarrollar diabetes, el desarrollar resistencia a la insulina, el desarrollar endometriosis, el desarrollar otras cosas durante la exposición de la mamá al bebé, que es muy importante. Y por último, lo que decía, ¿no?, la respuesta inmunológica al receptor, que tanto todos estamos expuestos a este tipo de agentes o a este tipo de estímulos, pero qué tanto lo vamos a rechazar, qué tanto lo vamos a aceptar, qué tanto en algunos va a despertar una respuesta oncológica o de cáncer, qué tantos en otros no, y eso es lo que nos va a dar cada uno de distintas circunstancias. La que sigue. Para saber entender cuál es el estímulo, hay dos tipos de estímulo: unos disruptores endocrinos, los cuales aumentan o disminuyen el estímulo sobre un órgano receptor, y ahorita vamos a ver cómo actúan, y los disruptores inmunológicos, que alteran la función inmune de defensa. Es decir, no solamente es el estímulo endocrino el que está dando, sino también hay un efecto sobre la cuestión inmunológica que disminuye las defensas para detener ese estímulo. O sea, actúa de las dos formas, y entonces de esta forma es aún más intenso el daño. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues el daño se produce cuando una molécula química de una de estas cuestiones es estructuralmente igual a una molécula de nosotros, una molécula que vive en nosotros, una hormona, una proteína, y entonces esa molécula entra al organismo y entra a los órganos reproductivos. Una vez que entra a los órganos reproductivos, puede alterar el proceso celular normal, que es lo que nuestra vida celular, como ustedes saben, nuestras células están continuamente reproduciéndose, y esta reproducción tiene diferentes nombres, como son mitosis, meiosis, en los cuales las células tienden a dividirse, a reproducirse. Estamos cambiando constantemente de nuestras células, y es porque somos seres vivos.
hay diferenciación entre estas mismas células, que unas se van hacia piel, otras se van hacia mucosas, unas son intestino, otras son otras cuestiones, y también aquí puede diferenciar, y aquí es donde hablamos de estas cuestiones. Por ejemplo, la teoría de la metaplasia, que es la endometriosis, que de repente una célula de peritoneo cambia y ahora se hace de endometrio. ¿Por qué? Porque no hay diferenciación. O la célula de apoptosis. La apoptosis quiere decir muerte celular programada. Las células, por ejemplo, de endometrio, las células de endometriosis, de repente cuando llegan a la cavidad peritoneal, pues esas células deben de morir, no tienen el estímulo, deben de morir, pero se altera algo y esas células permanecen, no se mueren, y entonces se implantan y siguen creciendo, por hablar algo de endometriosis, pero esto puede ser en muchos sistemas. Migración, comunicación intracelular, reparación del DNA, función mitocondrial, que es la que nos da fuerza, lo que hace la energía de las células. A cualquiera de estos niveles, algo que entró y entonces bloqueó alguna de estas cuestiones, y ahí es donde produce ese daño. ¿La que sigue? Esto puede producir alteraciones en el crecimiento del tejido, en la función del tejido y en la muerte del tejido, como veíamos. Y en cada una de estas, pues si está afectado lo que normalmente debe ser, algo debe pasar anormal, y entonces empiezan este tipo de enfermedades o estas alteraciones. ¿Sí? Otro mecanismo de acción es, por ejemplo, las hormonas naturales son importantes para nuestro funcionamiento, lo que platicamos ahorita, la función tiroidea, la LH, la FSH, el estrógeno es importante en las mujeres, la progesterona es importante, hasta la misma testosterona tiene su función en cada uno de nosotros. Sin embargo, y son importantes para todo esto, para desarrollar el carácter, el desarrollo de la pubertad, la función sexual, la gametogénesis, que es la formación de los folículos que después van a dar a un nuevo ser, que es muy importante y que a veces no pensamos, ¿no? Cómo cuidar ese próximo ser, no de la siguiente generación, sino de 2 generaciones que siguen, que son los que van a estar en los ovarios de las niñas que vienen en camino. Cómo protegemos esas cuestiones para evitar, y hasta ahí puede alterar todo este tipo de tóxicos. Algunos agentes químicos imitan esta función, la bloquean estas hormonas, y entonces entramos con esos problemas. Por ejemplo, lo que platicábamos, ¿no? Bueno, si estos agentes químicos aumentan el estímulo estrogénico, esas pacientes empiezan a menstruar antes de tiempo, y entonces vienen lo que platicábamos de desarrollo de enfermedades como endometriosis. O alteran de otra forma y esos pacientes no ovulan, o alteran en la función de la insulina y entonces producen una resistencia a la insulina, y entonces alteran de otras formas a niveles hormonales que nos van dando este tipo de enfermedades. Otra forma de que actúan es que algunos de estos químicos son lípidos se refiere a grasas, y son lípidos solubles que por lo tanto pueden entrar a cualquier célula del ser humano, cualquier célula. Nuestras células tienen una barrera, que es una barrera lipídica, así se le llama, y entonces protegen a la célula. Cuando las toxinas tienen esta forma lipídica o de liposolubles, pues pueden entrar dentro de cualquier célula fácilmente y producir una respuesta biológica que puede ser hacia una neoplasia, como cáncer, es un efecto oncogénico en el cual cambian el código genético de esa célula, y entonces esa célula ya no sabe cómo comportarse, empieza a reproducirse más y no tiene nada que lo frene, o hacia un evento reproductivo adverso, es decir, o no hay el efecto que debe de hacer. Si esa célula debe producir hormona, pues no la produce, nomás se queda ahí sin hacer el efecto. La que sigue. Otros disruptores endócrinos pues son agentes químicos que imitan a una hormona, que bloquean la acción de la hormona, que disparan una acción inapropiada de la hormona, y son las formas en las que pueden estar alterando la función de cada uno de nosotros para producir la enfermedad. Principalmente algunos disruptores clínicos son pesticidas, que los vamos a hablar cuáles son y cómo están, falatos, fitoestrógenos y desechos industriales, y vamos a ver cada uno de ellos. ¿La que sigue? Pesticidas. ¿Cuáles son los pesticidas? Bueno, normalmente o frecuentemente muchos de nosotros estamos expuestos a ellos durante el trabajo, en la casa, en la calle, con tratamientos médicos, y se le ha relacionado con aumento de cáncer, incremento de cáncer de mama, pubertad precoz, menopausia temprana, y es por esto, ¿no? Porque estimulan, los pesticidas y estimulan, los que se utilizan para estimular esta función hormonal, altera esta función hormonal, se produce más estrógeno, y es lo que hablábamos de esta dominancia estrogénica que puede estar relacionada con todos estos. ¿La que sigue? Los falatos, que son químicos usados en partes de automóviles, sobre todo en fábricas, y los que viven cerca de esas fábricas o que están en contactos,
en suplementos médicos que también pueden utilizarse, en las bolsas de plásticos, en los botes metálicos los que se utilizan para refrescos, cuestiones de esas, podemos encontrar todos estos falatos. Y no hay estudios en seres humanos, pero en ratones pueden causar abortos espontáneos, defectos al nacimiento, también suprimen o disminuyen la ovulación, con lo cual no hay embarazos, reducen el tamaño de los folículos preovulatorios, que también tiene que ver con el efecto de ovulación y de lograr el embarazo. No hay estudios en humanos, pero pues mucho de esto lo podemos trasladar, ¿no? Decir, bueno, sí, en el roedor o sí en los seres humanos la célula está produciendo esto, en el humano también puede ser, a lo mejor a mayor escala, pero también puede ser. La que sigue. Los fitoestrógenos, que se los encontramos muchas formas en forma natural y que se utilizan inclusive para pacientes menopáusicas, que puede tener su parte buena y parte mala, y que generalmente se forman en forma natural en plantas como la soya, leguminosas, granos. Tiene efectos negativos sobre la ciclicidad menstrual, sobre el ciclo. Es decir, estamos teniendo un estímulo estrogénico continuo. Lo que sucede es que, bueno, al tener este estímulo estrogénico continuo no hay la ovulación, hay un incremento en el endometrio, hay alteraciones. También puede presentar telarquía temprana. ¿Alguien sabe lo que es telarquía? Crecimiento del pecho. Entonces, cuando las niñas están tomando esto o recibiendo estas suplementos de soya o leguminosas, granos en exceso, ni muy ni tan, pueden empezar a tener crecimiento del pecho prematuro. Pero tiene efectos positivos también. Sabemos que también se ha demostrado que hay un menor riesgo de cáncer uterino, que hay un menor riesgo de cáncer de mama, un efecto sobre los bochornos posmenopáusicos, y eso se utiliza como en una terapia estrogénica en las pacientes posmenopáusicas de una forma natural, sin tener tanto efecto del estrógeno sobre y disminuyendo estos problemas. Entonces, ni muy ni tan debemos de saber en qué son efectos que se pueden tener. La que sigue. Otros de los contaminantes que estamos a la mano, sobre todo que los vemos constantemente, son metales pesados. Entre ellos el plomo, el cual frecuentemente lo encontramos en agua, en la comida que tomamos, en la tierra, en el aire, la contaminación por gasolinas, las pinturas que muchas veces en casa se dan que tienen exceso de plomo, algunos juguetes que también tienen exceso de plomo, y lo que se ha visto es que esto nos da un riesgo aumentado de abortos espontáneos, de pérdidas gestacionales, es decir, no solamente de que se pierda el bebé, sino que se pierda recurrentemente, de muerte de bebé en útero, de nacimientos pretérmino, y hay estudios ya muy bien demostrados de que el exceso de plomo puede causar todo este tipo de problemas relacionados con la reproducción. Otro de ellos es el mercurio. Como platicábamos, existen tres formas: en forma orgánico, que está en fungicidas, sobre todo para matar hongos, o en las pinturas de algunas casas; en forma elemental, lo que ahorita platicábamos, que ponen en las amalgamas o se usaban las amalgamas, y que en exceso pues es a fin de cuentas un metal pesado que traemos ahí todo el tiempo; los termómetros cuando se rompen y nos ponemos a jugar con ellos; las baterías, que muchas veces no sabemos qué hacer con ellas, están por ahí, y por más cultura que se trata de hacer de reciclarlas o guardarlas o tirarlas en botes especiales, mucha gente las sigue echando a la basura, y de ahí pues al medio ambiente, y de ahí en la liberación de todos estos metales pesados, y se utiliza mucho como catalítico para desactivar ciertas sustancias. El catalítico lo que hace es que sustancias reactivas utilizan el mercurio para desactivarlas y que no tengan esa función, pero de ahí se va al drenaje, de ahí a la contaminación con agua, y lo tenemos en todos lados. En forma inorgánica lo encontramos en otras fuentes, como en equipos eléctricos que pues dejan de funcionar, se abandonan, y ese mercurio queda ahí. También en fungicidas, antisépticos lo utilizamos utilizábamos antes mucho en medicina, porque el mismo mercurio pues mata los hongos y mata algunas bacterias. Cremas como bloqueadores, cremas no muy bien establecidas, no muy bien estudiadas, que se utilizan como bloqueadores para solares, cuestiones de esas podemos encontrarlas. Y la relación que tiene el mercurio en exceso es que produce abortos espontáneos, produce defectos como disminución en el crecimiento de la cabeza del bebé, se llama microcefalia, irregularidades menstruales, dolor durante el periodo menstrual, la famosa dismenorrea, y entonces también vemos que los metales pesados en exceso como el mercurio puede afectar la función reproductiva. ¿La que sigue? Otro de los metales pesados que estamos expuestos y que puede darnos problemas es el cadmio, el cual lo encontramos sobre todo en soldadura, si estamos cerca de una construcción, o en minería, gente que vive cerca de las minas o las minas, gente que usa cerámica o que trabaja la cerámica, consumo de pescados, sobre todo en lugares cercanos a las minerías, de pescados que están con mucho cadmio en los lagos o en los ríos, y el cigarro también tiene mucho cadmio.
Los estudios lo que nos han dicho es que en los roedores produce el labio paladar hendido. Todos han visto algún video, alguna foto de un niño con labio paladar hendido. Anencefalia, que fue falta del cerebro. Recuerdan que hace unos años hubo muchos casos en el norte de bebés que nacían sin cabeza, sin cerebro. Por esto estaba relacionado con todo eso. Falta de ojos, también falta de ojos y ojos pequeños, retrasos en la maduración del pulmón, alteraciones respiratorias y nerviosas. Como ven, pues es algo bastante importante. Sin embargo, pues no hay estudios en humanos si digan que sí o no, pero lo mismo, ¿no? Si esto produjo en pequeños roedores mamíferos, lo puede producir en dosis más grandes en humanos, que es lo que se supone que puede pasar y que hay que estar prevenido. La que sigue. Otro de los metales pesados que podemos encontrar es el manganeso, en el cual lo encontramos en alimentos como granos, en el clavo y en gasolinas. Se está utilizando como un catalizador en las gasolinas. Está ya permitido en Estados Unidos y en otros lados para en las gasolinas, pero pues al evaporarse se eleva al medio ambiente y lo podemos encontrar ahí. En exceso produjo retardo en ratones produjo retardo en el crecimiento, también anencefalia, menor número de folículos ováricos. En Australia, que se hizo un estudio con la exposición, produjo bebés que se morían en útero, que son óbitos, y bebés con pie equinovaro, se vio más relación. Pie equinovaro es el piecito del bebé que está metido por alguna cuestión y después tiene que tener cirugías y botas y eso y cuestiones de esas. Entonces también vemos que el manganeso puede tener cierta relación con defectos al nacimiento y problemas reproductivos. ¿Sí? Otros de los tóxicos que podemos estar expuestos o que estamos expuestos día con día son los solventes. Son ampliamente utilizados en la electrónica, en los productos de salud, en la limpieza, con lo que limpiamos pisos, baños, etcétera, laboratorios, en pegamentos, en adhesivos, en pinturas, en removedores de etiquetas, de pintura, todo eso. Podemos encontrar todos estos solventes que se dividen en estos cuatro: percloroetileno, tolueno, xileno y sireno. ¿Sigue? Vamos a hablar de cada uno de ellos. El percloroetileno reduce el crecimiento fetal, o se ha visto que reduce el crecimiento fetal cuando estamos expuestos a ellos. Incrementa el riesgo de fertilidad y el riesgo de aborto espontáneo. ¿La que sigue? El tolueno retrasa el crecimiento fetal también, retrasa el desarrollo óseo, los huesos del recién nacido, aumenta el riesgo también de abortos espontáneos. ¿La que sigue? El xileno retrasa el desarrollo de los fetos, reduce el peso del feto al nacer, que también los pone en riesgo, disminuye los niveles de progesterona y estrógeno, con lo que puede afectar la ovulación, y altera el ciclo menstrual y afecta la ovulación en roedores, con lo cual disminuye la fertilidad. ¿Sigue? Y por último, el estireno induce muerte embrionaria en ratas, es decir, puede ser hasta abortivo, e interfiere con ciclos menstruales en la mujer, que es lo que hemos visto hasta el momento. ¿La que sigue? Otros químicos industriales son estos que están aquí: el óxido etileno, el 4-vinclorohexeno, el 2,3,7,8 tetraclorodibenceno P-dioxina, que es el que es más importante que vamos a hablar aquí y parece trabalenguas, y los bifenilos policlorinados, que son muy parecidos. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Qué sigue? El óxido de etileno es un químico que se utiliza como esterilizante y se utiliza en oficinas dentales y médicas, y lo utilizábamos para esterilizar el material. Y lo que vimos es que con exposiciones continuas o muy frecuentes, que es lo que platicamos al principio, no en todas, pero en mayor exposición, puede llegar a producir pérdidas fetales en roedores. En humanos se ha relacionado con abortos espontáneos, entonces también hay que evitar. La que sigue. El 4-vinilclorohexano se produce durante la fabricación de plásticos sintéticos, insecticidas, aceleradores del fuego, o retardadores del fuego, lo que utilizamos para mantener la comida caliente. Y en roedores causa degeneración ovocitaria, y en humanos no se han realizado estudios, no lo sabemos, pero parece ser que tiene también un efecto. Y por último, el 1,3,7,8 tetraclorodibenceno P-dioxina, o famosas dioxinas. ¿De dónde se producen? Bueno, estas se utilizan principalmente, salieron principalmente para hacer el blanqueamiento de la pulpa del papel, para poder hacer el papel después de la madera, el papel blanco, con el blanqueamiento, de allí salieron muchos de ellos. Se produce se libera en la producción de algunos pesticidas, en la incineración de desperdicios que contienen cloro. En teoría, desde 1980 se prohibió todo esto.
Sin embargo, tiene una característica muy importante y es el más peligroso para la salud por su persistencia en el medio ambiente. Persiste durante mucho tiempo en el medio ambiente, no se degrada, no se pierde y se acumula en los alimentos, se acumula en tejidos grasos, se ha demostrado en la leche materna, y entonces estas dioxinas estamos en constante exposición a esta toxina. Tiene una biodegradación muy lenta, por lo cual lo hace que interfiere con múltiples sistemas reproductivos. ¿Sí? ¿Cómo afecta las dioxinas? Y luego lo que hemos visto estudios en ratas es que ha disminuido la fertilidad, causó alteraciones en vagina, es decir, lo que platicábamos, recuerdan de los conductos mullerianos en la primera plática, de cómo se forma el útero y la vagina, allí puede llegar a afectar la formación, disminuye el tamaño de los ovarios, produjo hiperplasia endometrial quística, que es este mismo endometrio, por un estímulo constante empieza a crecer de más, y no solamente crece, sino también hace quistes y hace otras lesiones que pueden estar relacionadas también con desarrollo de cáncer. Y en monos alteró los niveles hormonales, produciendo un aumento de estrógeno, y disminuyó la fertilidad y se vio que causó endometriosis, y aquí es donde hemos relacionado las dioxinas con la presencia o la formación de endometriosis, aunque todavía no está 100% claro, ahorita vamos a hablar un poquito de cómo, pero parece que sí hay una relación. La que sigue. De hecho, como se pensó que las dioxinas, pues en un estudio que hizo el doctor Austin, de cómo las dioxinas favorecían la endometriosis, dijo que lo que hacían es que alteraban la expresión de matriz de metaloproteinasa relacionada a progesterona. A fin de cuentas, lo que hace es lo que platicamos al principio, un desequilibrio entre estrógeno y progesterona, más estrógeno, menos progesterona, por lo tanto se desarrolla endometriosis. Y otra de ellas es porque aumentaba la producción de citoquinas en las células inmunes del endometrio, lo cual disminuía su actividad, y entonces cuando había un reflujo menstrual permitía o evitaba que las células inmunes o las células de defensa destruyeran esas células de endometriosis que estaban fuera de lugar, y entonces permitía que se implantaran. Sin embargo, hasta nadie más lo ha podido demostrar. Hay muchos estudios que tratan de relacionar las dioxinas el bencilo con la formación de endometriosis. No se ha podido probar al 100%. Ciudades como Bélgica, que son con mucha contaminación, dicen que sí. Otros estudios en Estados Unidos dicen que no. La realidad es que, bueno, esto se demostró, pero al 100% no se ha podido demostrar. ¿Lo que sigue? Y hablando un poquito de los bifenilos policlorinados, que también son muy parecidos, se usan en los transformadores eléctricos, en los capacitadores, en fluidos hidráulicos, en la plastificación, en adhesivos, y su consumo es por pescado de aguas contaminadas principalmente, y es la principal fuente de contaminación, pero también se puede encontrar en algunos quesos o mantequillas. ¿Ya que sí? Como conclusión, todos estamos expuestos a agentes químicos o agentes tóxicos durante todo el tiempo, pero mucho va a depender de cuánto tiempo estemos expuestos a ellos, de la intensidad, de qué tan fuerte sea el estímulo, de la exposición. Va a depender también de la sensibilidad de cada uno de nosotros a ese estímulo y las defensas que podamos tener contra el estímulo, cada uno de esos estímulos. ¿La que sigue? Y muchas de las evidencias son aún en animales y no pueden ser traspoladas a humanos donde todavía no existen estudios. Por lo tanto, no lo podemos asegurar. Podemos sospechar, pero no lo podemos asegurar. Y mucha de esta evidencia apunta a un efecto de las dioxinas y bencilos como favorecedores de la endometriosis, pero tampoco hay nada 100% probado. Entonces, bueno, sí, lo que podemos hacer es tratar de tener una mejor calidad de vida, tratar de evitar la contaminación, tratar de estar expuestos a esos contaminantes, pero pues todavía faltan estudios y ya veremos qué es lo que sucede. Creo que eso es todo. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Preguntas primero o rifa primero? Pues si los plásticos tienen todos este tipo de químicos y estamos relacionados con el plástico, sí puede hacer daño. También una chica. Referente a lo que comentaba del mercurio, que por ejemplo cuando se aplica en fotofungicidas, ¿no? En este caso en pinturas, quiere decir que por ejemplo si una mujer utiliza mucho la cuestión de las uñas de acrílico y este tipo de solventes también, entonces
Pues metales? más bien los solventes que están utilizando ahí, no tanto los Pues también metales. sí dañarían de cierta forma, digo, si lo haces por varios Constantemente, años. exactamente, y lo que platicábamos, a lo mejor una sola exposición no es importante, pero una exposición Pero ya constante sí, y durante qué etapa de la vida también es importante. De hecho, una de las chicas en internet preguntaba que ella estaba trabajando en una fábrica donde hay muchos agentes contaminantes, que qué tanto le afectaba la endometriosis. Pues yo creo que la respuesta está ahí. Sí, ¿no? obvio. Un estímulo constante Sí, claro. y intenso. ¿Y no hay manera de desintoxicarte de esas cosas? Eso le toca a él. Ahorita si quieren lo comentamos, porque es que tiene que ser todo por micrófono porque estamos transmitiendo en vivo y se está grabando.